Hola, estamos en Cuates con un cuate y la cuata. Bueno, hoy les vamos a contar nuestra historia, pues cómo crecimos juntos y todas las vivencias que llevamos desde que nacimos. Y hoy vamos a platicar de nuestra niñez. ¿Qué tal, banda? Queremos hoy pues contar un poco de nuestra infancia, las vivencias, una serie de preguntas que tenemos aquí con nuestros acompañantes y de alguna manera pues también traer viejos recuerdos de dulces que existían antes, juegos, con que nos entreteníamos, porque hay que recordar que pues no existía lo que es el internet, los celulares, entonces eran diferentes dinámicas, diferente infancia, y pues vamos a comenzar, ¿te parece? ¿Qué tal? Muy bueno, nos ganamos por 4 años, nosotros nos ganamos por 4 años, y de alguna manera, pues, aunque seamos hermanos, pues no estuvimos juntos conviviendo, ¿verdad? Yo estuve viviendo con lo que es mi abuela materna, parte de mi infancia como hasta los 12 años, 11 años, y pues ella sí prácticamente estuvo con mi papá y mi mamá toda la Toda mi vida. infancia, toda la vida. ¿Cómo fue tu infancia con ellos? Pues yo me acuerdo mucho que mi infancia pues fue bonita. El primer recuerdo que tengo es como desde los 4 años que mis papás ya tenían su casa y me acuerdo mucho que tenían un patio muy grande y pues yo jugaba en el patio, pues ya sabes, o sea, las comiditas, a, pues a las Barbies. En ese tiempo a mí me gustaban mucho las Bratz y las Maicines eran mis favoritas. Y a mí me gustaba mucho cortarles el pelo y yo el pelo se los cortaba y se los pegaba a las Barbies, o sea, les cortaba, vamos a poner el pelo negro, se las ponía a las Barbies con el pelo güero, quemándola y ya se las ponía como si tuvieran pues extensiones así, y así era como yo me entretenía. Yo me acuerdo mucho que mi mamá todos los días compraba leche, todos los días, todos los días, todos los días, pero me parece entonces no teníamos refri. Y mi mamá, suponen, compraba la leche en la noche y ya para la mañana agarraba y la tiraba, porque mi mamá pensaba que en ciertas horas ya se había echado a perder la leche. Y eso era mentira, porque yo me acuerdo que un día yo me levanté y probé la leche y sabía buena. O sea, mi mamá pensaba que si pasaba la noche la leche se echaba a perder, pero como nosotros vivíamos, pues en ese entonces, en un lugar pues alejado de la ciudad, pues hacía mucho frío y pues eso hacía que la leche durara más. Pero fue muy bonita la niñez allí, ya luego pues se vinieron otras etapas. ¿Y tú qué te acuerdas de tu primer recuerdo de niñez? Bueno, pues mi primer recuerdo no te lo podría explicar porque pues hay que saber que en la infancia, pues hasta cierta edad empiezas a tener ciertas visiones a través de tu mente, donde empiezas a capturar imágenes y hasta olores, o vuelves a pasar y dices, ah, pues por aquí andaba. Pues aquí conmigo fue una infancia muy diferente. Tanto tiene que existir la diferencia también posiblemente entre mujer y hombre, porque por ejemplo yo ahorita escuchaba que tú te divertías con muñecas y todo eso. Mi infancia fue diferente. Nosotros somos de León, Guanajuato, y pues hay que recordar que yo crecí y mi nacimiento fue en uno de los barrios más antiguos de León, Guanajuato. Yo nací en el barrio de San Miguel, ahí fue mi niñez. Fue en un barrio muy, muy antiguo. Yo recuerdo que de hecho las casas de San Miguel, que son las casas antiguas, como el Cuecillo, Santa Clara, San Miguel, el centro, las casas son de un tipo de tabique largo, o sea que sí es muy grande el tabique, resistente, pero están diseñadas las casas
l- vulgarmente se les dice en forma de chorizo. O sea, están largas las casas, delgadas y muy, muy profundas. Entonces, recuerdo que nuestra casa estaba diseñada de esa manera y yo convivía con mi tía me gana por un año. Mis recuerdos banales son cuando yo estaba en el kinder, donde yo empiezo a recordar es que estaba en el kinder y mi abuelito me tenía una bicicleta con una caja atrás. Hay mucha gente que en los tiempos de antes pues las diseñaba eran bicicletas panaderas, Ujú. diseñado con una caja de madera o sí, la mayoría era de madera y en esa caja me metí y me llevaba al kinder. Entonces, ahí lo curioso es de que pues muchos papás no llevaban a los niños en ese tiempo, o sea, era por parte de las mamás. Mi abuelito me llevaba porque era mecánico, manejaba sus tiempos. Recuerdo que me decía, súbete, y yo pues chiquito que había en la cajita atrás, me llevaba y mi abuelita me daba una torta de frijoles. Era lo único que me llevaba torta de frijoles. Empiezas a tener un crecimiento sin pedir más. O sea, tú te acoplas y te adaptas a lo que te den los papás, los abuelitos. Yo recuerdo que me daban nada más eso, no me daban dinero y yo miraba a mis compañeros que llegaban con sándwich, que llegaban con pan, que llegaban con gancitos, que llegaban con dinero para comprar en la hora del recreo. Yo no traía dinero, o sea, se me hacía normal. Mi vida era rutinaria y con límites, Ujú. ¿sí? O sea, existían esos límites donde yo miraba en el recreo que iban corriendo la tiendita a los niños, ¿no? Y que compraban, y pues yo nada más lo que hacía es sentarme y con mi torta y comérmela. Recuerdo yo que sí era muy, muy tímido, no sé si fue por falta de alguna figura paterna posiblemente, me sentía inofensivo en ese momento, aislado, donde has visto que hay juegos que tienen como, bueno, en ese entonces De fierro. eran juegos donde tienen como barriles juntos y forman un gusano Ah, y los sí. niños se pueden meter Ajá, ahí se meten hincados y yo me metí en eso y me hacía chiquito y me comía mi torta y pasaban niños y yo nada más encogía los pies y pasaban. Entonces, pues sí, esa fue mi infancia un ¿No tenías poquito. amigos en el kinder? En el kinder no tenía amigos, ya después me hice amigo de un niño que me repartía de su sándwich, su mamá después que miraba que a veces yo traía o no traía tortas, llegaba y me ofrecía, o sea, me mandaba con el mismo niño una torta, un pan, cosas así. Y fue mi único amigo en el kinder en ese entonces. Ya después salí de la primaria y recuerdo que, de hecho me acuerdo una vez que antes de que entrara a la primaria me llevó mi abuelita a conocer dónde iba a ser mi primaria. Ujú. Me acuerdo que me llevó y en ese entonces nos encontramos un perro en la basura, me gustó, lo recogimos, lo adoptamos y ese perro no, pues prácticamente todos lo querían porque era pues muy grande, obediente, pero muy bravo, o sea, sí era un perro muy bravo. Entonces, pues me llevó a conocer, me gustó la primaria y pues obviamente yo quería entrar a la primaria porque ahí estaba mi tía, la que me ganaba por un año. Entrando a la primaria, pues es lo mismo, o sea, te digo que sí es un poco de batallar porque pues siempre era la torta de frijoles, se me antojaban bastante las tortas de jamón en algún momento y decía, ay, qué rico. Mi tía sí llegó a ver diferencias porque mi tía sí le daban tortas de jamón. Me acuerdo que a veces ella no se la comía y en la salida me decía, ¿quieres una torta de jamón? Ah, sí, yo le decía que sí, feliz de la vida, ¿no? Pero se me antojaba mucho. Había unas pizzas, unas mini pizzas. Que les decían de este chimichurri. Esas, era mi sueño comprarme una de esas. Nunca se me hacía una pinche pixita de esas minis. Una vez nos llegaron a poner la guardia, hacían la guardia. La guardia era de cuidar que los demás niños no corrieran, no se subieran a las bancas, no estuvieran haciendo desmadre. Y una vez me pusieron a vender paletas y quedó dinero de más.
quedó dinero de más, y no, pues esa vez yo andaba bien feliz, pues traía dinero de Ujú. más. Pero fíjate que en esa primaria yo recuerdo que sí pasaron sucesos inexplicables, así como que perturbadores, digamos, de fantasmas. Ujú. Porque en esa primaria, pues yo creo como en todas, ¿no? Decían que Un era un panteón. panteón. Sí, sí, Sí. decían que era un panteón. Para los que son de León, Guanajuato, han de ubicar, yo iba en la primaria urbana número 5. Esa primaria está Yo en la también. Independencia, tú también estuviste ahí. Entonces la mayoría decían, no, que es un panteón. Cuando yo estaba en esa primaria, existía donde guardan los balones de básquetbol, los aros, lo de educación física, y le decían la casita. Ujú. Oh, que va a la casita. Nadie quería ir a la casita. Nadie quería ir a la casita. Una vez me tocó que fui con un compañero y de adentro empezaron a escuchar ruidos y de repente se escuchó que algo nos ladró. No existía un perro, o sea, no tenían perros ahí adentro. No, vámonos, patitas, ¿para qué las quiero, no? Lo que llegó a suceder, yo entré en la selección de fútbol de la primaria y nos llegaron a hacer ir los sábados tanto para entrenamiento o para partidos con otras primarias. Yo tenía un compañero, Alfredo, y Rogelio, que esa vez fuimos. Era sábado, la escuela estaba vacía. En ese entonces estaba el portero, o bueno, el señor que cuidaba la entrada, el señor Chava. Pero se veía muy sospechoso ese Ese señor. señor sí daba Yo me miedo, acuerdo que a ¿eh? mí me tocó ver, y un señor que te saca mucho de onda porque, vamos a suponer, tú lo habías visto en un lado y ya de repente estaba en otro lado y dices, ah, caray. Ajá, sí, sí. Y ese señor no Amor hablaba a los con nadie gatos, y tenía gatos a amor a los montón. gatos. Tenía, pero un chingo de gatos, ¿verdad? Ujú. Entonces yo recuerdo que ese señor muchos le tenían miedo, no le hablaban. ¿Por qué? Porque sí, de repente lo veías acá y no le hablaba a nadie, tenía Ajá. gatos y Su cara, simplemente su cara imagínense un señor terrorífica. delgado, muy alto, ya muy viejito, así muy sospechoso. Sí, Me acuerdo que yo las veces que me llegué a acercar era siempre cuando le con daban gorra. tortas, que ya no quería, se las podías dar Se a él, las porque da, él se las daba a sus animalitos. sí, a muchos gatos que tenían. Pues hace cuenta que ese día llegamos, don Chava estaba ahí, buenos días, fuimos a las canchas. Y recuerdo que pues nos dio sed y nos andaba del baño. Yo le dije a mis cámaras, deja voy al baño. No, pues vamos. Fuimos a cotorrear ahí. Llegamos al baño, entramos y recuerdo que en el baño se escucha una niña riéndose en el de los hombres. Y dijimos, caray, pues que no hay nadie aquí o qué. Y volteamos todos a vernos y sí nos sacamos de onda, ¿no? Porque ya decían que en el último baño pues apareció una niña. Entonces escuchamos que se rió alguien y ¡pum! Salimos corriendo, pero en vez de regresarnos hacia las canchas estaban a un costado de la escuela, nos fuimos hacia los salones, hacia el último salón corrimos, yo, Alfredo, el otro chavo se fue, sí, creo que para las canchas, y yo y Alfredo íbamos corriendo, chocamos ahí en la pared, porque había un pasillo, estaba el salón, un pasillo, que esta era la pared y te podías meter y salir hacia las canchas. Entonces cuando llegamos aquí nos detuvimos porque estaba tapado el pasadizo donde íbamos a entrar, estaba tapado con bancas y sillas viejas ahí amontonadas, y lo extraño fue que estaba un señor canoso de blanco con lentes y nos voltea a ver así el señor, estaba como que agarrando las sillas y nos voltea a ver así y nosotros nos frenamos, nos quedamos impactados y dijimos, este señor nunca lo habíamos visto, el señor estaba todo de blanco, nos voltea a ver y lo impactante fue que cuando volteamos hacia abajo no tenía pies, o sea, es como si estuviera flotando. ¡Ay, qué miedo! No, hombre, nos regresamos, nos jalamos los dos así de la camisa y ¡pum! Nos regresamos corriendo bien asustados y le dijimos al profesor, ay, maestro, había alguien allá. No, pues no nos hizo tanto caso, en realidad él estaba más entretenido en las canchas. Fuimos con don Chava y le dijimos, oiga, hay un señor allá atrás. ¿Quién? Un señor que anda allá atrás. No, pero aquí no ha entrado nadie. Sí, un señor, yo creo que anda acomodando las bancas. No, no ha venido, pues yo soy el que acomodo las bancas. Sí, yo soy el que vamos y que nos lleva y nada.
Pero qué miedo No ver a alguien existe sin ese señor. pies. De hecho, en una ocasión, yo tenía un compañero que iba en mi salón, Alain, Roberto Alain se llamaba, o se llama, si es que ahí anda. Él estaba jugando ahí están las jardineras. Estaba jugando con un palo, escarbando, y encontró un hueso humano como de la parte de la mano, lo encontró ahí y le hablamos a una maestra, dijo que no dijéramos nada, le habló a otros maestros y ya nada más taparon y chito, no pasó nada aquí. Entonces sí llegamos a ver en los salones de atrás que pasaba gente ya. Hubo casos de que sí llegaron a asustarlos más, pero a los de la tarde. Porque ya es de Pues, más tarde, más sí, nochecita. pues son barrios antiguos, tienen sus historias y cosas Y pues lo tenebrosas. que siempre han dicho, ¿no? Que pues en la escuela siempre hay muchas vibras porque hay mucha gente que entra allí, Mucha mucha gente. energía que ahí uno deja. De hecho, me tocó ver una niña que ya no regresó, no sé si falleció o qué pasó. Una niña muy traviesa, era un año antes que yo iba como en tercero de primaria y en segundo, pero era muy traviesa. En ese entonces remodelaron los baños. Estaban los baños y pusieron lavamanos Ajá, enfrente de los baños. enfrente de los baños, pero con vitropiso. Ajá. Entonces la niña se subió y como que no estaba bien puesto, se quebró la taja y todo eso. Y la niña cuando cae se le encajan las venas, todo lo de vitropiso y todo, y empieza a desangrarse. Pero un sangrerío impresionante, todos los niños asustados y maestra gritadero y la niña gritando y llegó ambulancia, se la llevaron, pero la niña ya estaba pálida, se estaba morada porque en lo que llegó la ambulancia le quisieron hacer un torniquete, pero ya después ya no la volví a ver. Eso ya es muy raro. Eso ya fue muy raro. Y otro de los casos que me llegó a pasar, estuvo triste porque yo tenía un compañero que estaba mal del corazón, Leo. Él estaba mal del corazón, muy amable ese chavillo, muy amable, fue muy amigo mío. Resulta que él tenía un hermano y vivía con su mamá era madre soltera, entonces su papá los abandonó. Estaban en clases, jugando y todo, y yo miraba que lo sacaban mucho, como que se le iba el aire, y lo sacaban, no podía hacer deporte y todo eso, entonces nos dimos cuenta que estaba mal del corazón. Ahí pasa el tiempo, un año más, y dice, no, pues se va a ir el niño necesita un trasplante de corazón, porque si no, pues le queda tanto tiempo para vivir. Hicieron el comunicado en la escuela, que si alguien conocía cualquier cosa, apoyar, pasaban los salones, dabas dinero, y pues así, y no encontraron, y pues el tiempo se acortaba. Ya posteriormente dijeron, no, pues saben que si encontraron a alguien que le va a donar el corazón y que el niño para que regrese. Y en ese entonces se va, porque ya lo iban a operar. A los 2, 3 meses nos dan el comunicado que la que entregó el corazón fue su mamá. Su mamá fue la que, pues sí, dio la vida por él. El trasplante del corazón fue de su mamá, le dejó una carta, la leyeron en la escuela, que pues prácticamente se quedaba a orden de la abuela, que le estaba dando pues la oportunidad de tenerlo en su corazón y que fuera una segunda oportunidad pues, pero pues sí fue muy triste esa historia porque pues el niño se quedó nada más con la abuela y a cargo de su hermano que era más chico. Y tiene una hermana, su hermana iba conmigo. Ah, sí, Sí, se llamaba Sara. Bueno, se llama Sara. Y sí. sí, Sara ya tiene, creo que 3 niñas. Y ya, pues ya benditos, todos ya hicieron su vida. Sí, hubo compañeros como que sucesos así, pero de plano también hubo compañeros muy desmadrosos. Ahí Pues está es el que en la caso primaria hay de todo. de hecho yo tuve una que iba en tu salón, su hermana y yo el Sí, es hermano. que había muchos hermanos que pues casi muchos que se llevan por esa Exacto. edad.
Por eso, pues, aún le tocaba que a mí la hermana y a él el hermano, o sea, así. Hubo uno que era muy desmadroso, Fidel. Ah, sí. Fidel, muy desmadroso. Y tú ibas con su hermana. No, eran una aventura de esos Sí, sujetos. pero ellos están como un poquito mal de su cabecita, si se puede decir así, porque ella se llama Lupe. Ella, ya íbamos en primero y pues no sabía ni los números, nada, nada. Y me acuerdo que en las tardes la llevaban al kinder. O sea, llevamos en la primaria, pero la llevaban al kinder porque tenía un poco de retraso, porque se le iban los ojos para atrás de repente. No, pues iba. Y yo era su única amiga porque pues la verdad nadie se quería juntar con ella porque tenía piojos. Y pues yo sentía feo porque yo decía, ¿por qué nadie se junta con ella? Y más porque yo me juntaba con ella porque yo estuve con ella desde el kinder. Y pues ya había convivido con ella. Para eso, cuando pasamos ya a tercero de primaria, pues ya le habían dicho que ya no la podían recibir porque no sabía ni escribir su nombre. Y su mamá lo que hizo fue sacarla directamente de la escuela. Pero sí, y me la pasaba muy bien con ella, más que pues sí. Fíjate que yo conviví con su hermano, también llegué a convivir, me llevó a robar lápices, plumas, mis pagobús, mi dinero. Era muy, Raterín. sí, muy a lo ajeno que se perdían las cosas. Pero sí es cierto, o sea, sí tenían como alguna discapacidad mental que en su momento ahorita, por ejemplo, dices, bueno, es Era comprensible visible, o sea, o lo tomas a discreción o sin burlarte, pero en ese entonces tú como niño te da gracia porque llegó a haber momentos que entraba el maestro y niños tomen asiento y pues obviamente como niños a veces estás parado jugando y era muy desmadroso porque cuando salía el profesor gritaba guerra de mochilas y agarraba las mochilas y ¡pum! Se las aventaba a quien fuera en la ajá. espalda, en la cabeza y todos agarraron su mochila y cubriéndose, ¿no? Ujú. O de repente estaba el maestro y entraba, chicos, tomen asientos, y él estaba parado y se sentaba en el suelo y decía, oye, maestro, me rasco como un perro, me rasco como un perro. Decía, me rasco como un perro, me rasco como un perro. Entonces, una vez me llegó a pasar, Ujú. de hecho, los maestros en ese entonces hay que saber que la disciplina era a base de golpes, Ah, porque sí. me tocó a ver ocasiones que nos llegaron a dar reglazos, No, jalarte el cabello pero aquí. con las reglas de madera. ¡Pum! Te jalaban las patillas, el cabello. Y esa vez el profesor le dice, le grita, maestro, déjeme ir. Y le dice, déjame, que no, como que lo molestó. Dijo, no, no, ahorita no, déjeme ir porque si no me voy. Y dicho y hecho, ahí Se me oye. se hizo pipí ahí en el salón y pues muchos sí les causó gracia, otros así como que qué Asquito. pasó, sí. Pero sí, sí en esas ocasiones llegan a pasar situaciones que te quedan marcadas Es que ahí. sí, pero ellos era como que toda la familia ya, porque también sus papás, o sea, como que sus dos papás tenían pues algo en su cabecita porque ya estaban, porque la mamá también se le iban los ojos para atrás, o sea, ya estaban así, ya de fábrica, se puede decir, Sí, pero como que decían, ah, no, van a la escuela, no sepan hacer nada, van, porque yo quiero que, y fíjense, yo me acuerdo que mi hermano creo que hasta se graduó él, o sea, y mi amiga ya no se graduó porque su mamá sí la sacaron porque pues ella nada, nada. sí, sí, Y cierto. pues como ese, el cuate, no, la primaria, pues que nos tocó a nosotros, que estábamos hablando de los 2000. La primera, no, yo como 96, 97. Bueno, En a los mí me 2000 tocó no. como en el 2000 porque yo en el 2000 apenas tenía 5 años, Sí, ¿verdad? yo estuve como en el 97, 98. Y, y pues a mí sí me jalaban el cabello, o que no hagas esto y te dan un golpe, las mismas maestras, y pues es que antes, yo me acuerdo cuando yo entré, mi mamá les dijo a la maestra, se la entrego, usted sabrá lo que hace con ella, que se porte bien, si no, usted, porque antes las mamás eran muy así, de Mira, que casi decían, se la entrego ahí para que usted se la chingue si se porta mal.
porque era la vivencia de que la maestra era como una segunda mamá, cuando ahorita ya nos explican que no, o sea, es la responsabilidad de tu mamá, uno de niño, y las maestras nada más van y hacen su trabajo que es enseñar, no son mamás que te van a decir, haz esto y esto y esto, ya nos toca a nosotros Mira, como padres. hay que hacer una segunda parte y vamos contando todas esas Sí, porque hay anécdotas. muchísimas vivencias ¿Te que hemos parece? vivido. Entonces ahorita continuamos con la segunda y de esa manera para que lo vean, ¿sale? Ya puede haber una serie de preguntas. Nos vemos.